En el vídeo anterior, estuvimos trabajando con las referencias relativas, absolutas y mixtas. En esta ocasión, vamos a ver los distintos tipos de referencias según su ámbito. Pueden ser de 2 dimensiones, de 3 dimensiones y de 4 dimensiones. Las referencias de 2 dimensiones operan con celdas de la misma hoja de cálculo. En este ejemplo, los cálculos se realizan en una sola hoja de cálculo. Como podéis comprobar, se están utilizando las filas y las columnas de la hoja 1, es decir, se están utilizando 2 planos, el vertical y el horizontal. En las referencias 3D, intervienen 2 o más hojas del mismo libro. En este ejemplo, se está trabajando con 3 hojas de forma simultánea. Se ha sumado la celda B5 de la hoja 1 con la celda B5 de la hoja 2 y el resultado se ha colocado en la celda B5 de la hoja 3. En las referencias 4D intervienen celdas que pertenecen a hojas de distintos libros. En este ejemplo hay 3 libros abiertos y en cada libro hay una hoja. Se ha sumado la celda B5 de la hoja 1 del libro 1 con la celda B5 de la hoja 1 del libro 2 y el resultado se ha colocado en la celda B5 de la hoja 1 del libro 3. Un ejemplo de una hoja en 2D sería este, donde se está trabajando con las celdas de una sola hoja de cálculo, es decir, intervienen 2 planos, las filas y las columnas. En las referencias 3D intervienen 2 o más hojas de cálculo. En este caso, tenemos un libro con 3 hojas abiertas. Semestre 1, semestre 2 y total anual. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio es sumar las ventas de cada vendedor, es decir, la columna de los totales del primer semestre, más la columna de los totales del segundo semestre, y el resultado lo colocaremos en la hoja, año 2021. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la celda donde vamos a escribir la primera fórmula. Comenzamos con el signo igual. A continuación, seleccionamos la hoja semestre 1. Seleccionamos el total del primer vendedor. Pulsamos más y si os fijáis, Excel está construyendo la fórmula. Está haciendo referencia a la celda H3 de la hoja semestre 1. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar la celda H3 de la hoja semestre 2. Voy a seleccionar el semestre 2. A continuación, selecciono la celda H3 y pulso Intro. Vamos a ver qué fórmula ha creado Excel. La celda B2 de la hoja año 2021 es igual a la suma de la celda H3 de la hoja semestre 1 más la celda H3 de la hoja semestre 2. Ahora, para copiar esta fórmula al resto de celdas, hago clic en el botón de relleno, arrastro hacia abajo y aquí se muestran las sumas de todos los vendedores. En el caso de que tengamos que sumar celdas de muchas hojas de cálculo, en lugar de ir seleccionando hoja por hoja y celda por celda, lo que podemos hacer es seleccionar todas las hojas y después, seleccionando solamente una celda, conseguiríamos el mismo resultado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un libro con las ventas por comunidad autónoma, de estos comerciales, y tenemos una hoja para cada mes del año. Lo que queremos hacer es sumar el total de cada mes, y el resultado colocarlo en la hoja de totales. Este proceso nos va a llevar bastante tiempo. Tenemos que seleccionar la celda de la hoja de totales. A continuación, escribir el signo igual y comenzar hoja por hoja a seleccionar uno por uno los totales de cada vendedor. Esto sería así. Igual, enero, más, febrero, más, marzo, y así sucesivamente, hasta llegar a diciembre. Vamos a hacerlo de otra manera. Escribimos el signo igual en la celda de total. A continuación, utilizamos la función suma. Seleccionamos la hoja de enero, pulsamos mayúsculas y seleccionamos diciembre. A continuación, seleccionamos la celda H3, cerramos paréntesis y pulsamos Intro. Y ya tenemos la suma de todos los meses. Fijaros que la fórmula, suma de enero a diciembre, la celda H3. Si arrastramos la fórmula hacia abajo, se muestran las ventas de todos los comerciales, de todas las hojas de cálculo. Y ya por último, vamos con las referencias 4D, que son aquellas en las que intervienen 2 o más libros. En este momento, tenemos 3 libros abiertos, es decir, tenemos 3 ventanas de Excel. Estos libros son el de totales, el semestre 1 y el semestre 2. Y lo que vamos a hacer es sumar los totales de los 2 semestres y el resultado colocarlo en el libro de totales. Nos situamos en el libro de totales. Para ello, seleccionamos la ficha vista y en el grupo ventana, hay un botón llamado Cambiar ventanas, que permite navegar por los diferentes libros abiertos. En este momento, tenemos seleccionado el libro de totales.
vamos a seleccionar la celda B2, que es la del primer vendedor, y aquí vamos a sumar las celdas de los otros dos libros. Escribimos el signo igual. Ahora, nos tenemos que cambiar de libro. Cambiar ventanas, selecciono semestre 1, y a continuación, selecciono el total del primer vendedor, que es la celda H3. Pulso más. Ahora, nos vamos al siguiente libro, que es semestre 2, y seleccionamos el total del mismo vendedor. Pulso Intro, y fijaros en la fórmula que ha construido Excel. Está haciendo referencia al libro, a la hoja y a la celda. Es decir, suma la celda H3, de la hoja 1, del libro semestre 1, con la celda H3, de la hoja 1, del libro semestre 2. Para copiar esta fórmula al resto de celdas, hago clic en el botón de relleno y arrastro hacia abajo. Pero fijaros que es la misma cantidad para todos los vendedores. Si volvemos a revisar los libros, comprobamos que cada vendedor tiene sus propias ventas. Esto ha ocurrido porque Excel, al hacer operaciones con distintos libros, utiliza referencias absolutas. Fijaros que se muestra el símbolo del dólar, tanto delante de la fila como delante de la columna. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar referencias mixtas o referencias relativas. En este caso sería indiferente. Voy a seleccionar la primera celda. A continuación, pulso la tecla F4 hasta que la referencia se convierta en relativa. Voy a continuar con la otra. Después, pulso Intro. Ahora, arrastro hacia abajo. Y ya se muestran los totales de todos los vendedores. Con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.